Acá estamos de nuevo. Ya subimos la primera hora de charla nuevamente con Daniel Clavel, el Chino Fernández, Marisa Catalano y Andrés Feldman del otro lado. Lo vemos a Rodri conectado como siempre, a chicos de toda Latinoamérica que se siguen sumando. En esta cuarentena tuvimos que reinventarnos y creo que gracias a la tecnología y las redes sociales pudimos estar al lado de cada uno de los que aman el deporte, y si bien inicialmente no nos gustaba la tecnología, tuvimos que amigarnos y miren cómo estamos hoy en día por medio de Instagram en vivo en una nueva edición de la charla Guay en tu casa. Ahí estamos de nuevo. Ya tenemos una hora más para seguir hablando, Dani. Buenísimo. Perdón. El chino está también ahí unido, así que hablo un poquito y lo dejo al chino. Dale, como siempre un placer. Bien, se siguen sumando chicos de Ushuaia, de Córdoba, de Uruguay, de Chile. Este fin de semana los invitamos a los 10 kilómetros virtuales que hace Olimpo Producciones, otro de los grandes acompañadores y amigos que estuvieron durante toda la cuarentena siguiéndonos. Así que en cualquier momento Dani y Chino nos vamos a Santiago de Chile a dar una charla. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando veas el laboratorio itinerante que estoy armando, Dani, está mortal. Lo mismo, la idea cuál es, lo mismo que tengo acá en el espacio en Buenos Aires, lo estoy armando en un tráiler para sacarlo al interior. Excelente, brillante, brillante, indio. Viste, cuando Brillante. la montaña no va a Mahoma, hay que llevar a Mahoma a la montaña. Tal cual. La Tal idea cual. es esa, es poder acercar. Creo que hoy el running, como mueve montañas, ¿cuál es la idea fundamental? Es anexarnos a una maratón o a un evento masivo en el cual nos garantiza un público concurrente, y en esa masividad creo que llegar con el laboratorio itinerante es la mejor manera de poder brindarles a aquellos participantes de las pruebas del interior el mismo profesionalismo que tenemos acá en Buenos Aires. Así que creo que Tal esa cual. conjunción está muy buena, y qué mejor de empezar a generar charlas y capacitaciones. Así que seguramente a mí me encantaría poder ir de la mano de la Universidad del Chino, Dani, vos, Marisa, Marcelo, que son tan apasionados por esta profesión tan hermosa que es la kinesiología. La verdad que sí, es una pasión, tal cual como vos lo decís. Es una pasión. Y hoy estás como director en la UFLO también. Estoy como coordinador académico ahí en UFLO también, y ahora colaborando, digamos, en todo lo que es la gestión en la carrera que está funcionando en Comahue. Así que estamos haciendo algunas cositas lindas, interesantes. Con más razón, con más razón. Siempre, más allá de la formación, creo que seguir ligado a una institución académica te sigue fanatizando, y estás totalmente obligado a seguir estudiando, que esa es la realidad. Sí, sí, absolutamente. Bueno, y que eso, de hecho, esa es una de las claves también de lo que nosotros tenemos acá desde la UAI. Es decir, a ver, yo muchas veces comento que yo fui docente durante 14 años en la UBA. Y muchas de las cosas que yo quería hacer en aquella época era muy difícil de implementarlas por las resistencias de, bueno, de la metodología docente y demás que había y de algunos docentes de aquella época. Y cuando entré en la UAI en el 99, resulta ser que todo lo que tenía dificultades para hacer allá, acá me pidieron que lo haga.
y teníamos como respaldo un departamento de capacitación pedagógica, que es el que lo tenemos acompañándonos en el proceso de evolución nuestro como docente. Entonces, eso es lo que nos permite también y nos da la posibilidad de hacer, entre otras cosas, estas actividades que hacemos con vos, con las carpas, con la carpa de la Guay en las maratones. Entonces, digamos, esto es lo que nos da la posibilidad también de generar estas actividades de docencia hacia, en este caso, los corredores. Son actividades que nosotros también hacemos hacia los futbolistas, actividades que hacemos en el ámbito de la danza, donde, bueno, estamos generando difusión, es decir, hacemos, esto es lo que se llama la parte de extensión, donde nosotros el conocimiento que hacemos y que desarrollamos dentro de la UAI es lo que después trasladamos hacia la población. Que bueno, Sí, esto es un total. poco lo que es una de las cosas fundamentales, digamos, de transmitir, de no quedarnos cerrados dentro de la facultad, sino sacar la facultad al pueblo. ¿Sí? Esta es una de las Exactamente. cosas importantes. Ahí mirá, un querido amigo futbolista, Fede Arias, también se ha unido. Un saludo grande, Qué grande. Ahí la Fede vi a una querido. futura colega, María Paz Merlo, que debe estar sufriendo con tus materias. Ahora Una que no pueden genia, hacer Paz. las prácticas, está sufriendo Mary Peace. Un beso grande, María, como siempre ahí. Vamos que hay que seguir remando, hay que seguir tachando casilleros. Ya falta poco, falta poco. Exactamente. Así que bueno, eh, una de las, vos habías anotado muy bien todas las consultas que nos habían quedado pendientes ayer. ¿Cuál te que pareció de esas que nos quedaron como para resaltar en estos minutos que nos quedan? Eh, Mira, me parece que, digamos, algo que preguntaron, digamos, hubieron varias preguntas que estaban directamente relacionadas. Lo que pasa es que algunas de estas las contestó Marisa en el vivo anterior. El tema de la relación que hay entre la fascitis plantar, entre en lo que son las tensiones de toda la región posterior, en todo lo que son los dolores cervicales. Eh, Acá justo también se acaba de unir un brillante entrenador en vela con el cual hemos estado ya en los dos Juegos Olímpicos pasados, Nico Chargo. Eh, y bueno, y hablamos justamente de lo que es el entender el cuerpo como un todo, ¿sí? Y yo creo que esta es una de las claves que me parece que hay que destacar. Que el problema, aunque el dolor esté en el pie, ¿sí? El dolor esté en la rodilla, no significa que el problema sea del pie o sea de la rodilla. Y que hay que hacer esta evaluación global. Y que tenemos que trabajar complementariamente dentro de muchas áreas, en dos áreas fundamentales. Uno que es el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque la mala alimentación o alimentación inadecuada en función del momento del día, en relación al entrenamiento, en relación a la actividad deportiva que uno haga, es muy importante porque esas alteraciones del sistema digestivo son las que van a traer fundamentalmente tensión de la región lumbar, de esa fascia tóraco-lumbar, y cuando esa zona se rigidiza empieza a haber problemas de sobrecarga a distancia. Es decir, esas alteraciones viscerales del sistema digestivo, uno no las percibe habitualmente, uno no se da cuenta que eso va generando rigideces en distintas partes de la columna lumbar, y como uno está tan acostumbrado a las lumbalgias, entonces no le presta atención, pero eso genera rigidez, y esa rigidez es lo que genera patología a distancia, que es lo que después se desencadena. Pero esto además pone un tema de rigidización y un bloqueo del diafragma, y este bloqueo del diafragma hace que no podamos respirar adecuadamente. Y esa falta de respiración adecuada es lo que trae tensiones de los hombros, tensiones del cuello. Y entonces muchas veces esa persona, el corredor, una de esas, no tiene problemas, entre comillas, para correr, pero después sí termina cargado con esas contracturas cervicales o problemas en los hombros. Y el segundo factor fundamental a tomar en cuenta es todo lo que pasa acá adentro. Es decir, hay un área que se llama sistema límbico, que es donde asientan las emociones, que es donde asientan las preocupaciones que uno tiene, y esas preocupaciones que uno tiene o las situaciones emocionales que uno va viviendo van a afectar al funcionamiento del cuerpo, porque esa área afecta tanto al sistema endocrino,
donde uno dice, no, esto es un problema hormonal. Sí, pero ¿quién regula la parte hormonal? La regula esta parte del sistema nervioso. Y si yo estoy feliz, mi sistema hormonal funciona mejor, y si yo estoy muy preocupado, mi sistema hormonal funciona peor. Digamos, por eso, digamos, quiero destacar, digamos, algo que tienen algunos deportistas, que es el acompañamiento de lo que le llaman un coach mental, ¿sí? O digamos, un yogi, un profesor de yoga, como de hecho, por ejemplo, tienen Santiago Lange y Cecilia Carranza, que tienen a Daniel Espina, que es el que los ha ido acompañando, a Santiago, de hecho, desde hace muchísimos Juegos Olímpicos lo viene acompañando, y que es quien los guía y los baja a la situación de estar enfocados en el momento a momento, ¿sí? Y esto es fundamental, que de hecho es lo mismo que ahora, digamos, lo vimos con Nadia Podoroska, que llegó a a competir en la final de tenis en Roland Garros. Y una de las cosas que se destacó justamente es que tiene un coach mental que la hace meditar 1 hora a la mañana, 1 hora a la noche, con trabajos de visualización. Entonces, todo eso es muy importante que tenemos que trabajar desde nuestro pensamiento. Y esto es algo que sí se trabaja, sí se entrena y sí uno puede mejorar y puede corregir. Entonces, este es el trabajo global que tenemos que entender. Es decir, muchas cosas que nosotros evaluamos, tenemos que agarrar y hacer la derivación. O hacer yoga, o hacer un trabajo de mindfulness, o hacer distintas alternativas en este aspecto. Y lo otro es el acompañamiento con un nutricionista que maneje justamente estos aspectos de qué tipo de alimento es el que necesita el deportista. Entonces, este trabajo de complementariedad es fundamental, así como, por supuesto, lo que es el hecho de hacer la evaluación de la pisada, cuando es necesario con el técnico ortopedista para que haga la plantilla adecuada, para que mejore esos captores posturales de la planta del pie, que ese pie sea flexible, que me dé información de cómo estoy pisando y cómo organizar todo el gesto motor de todo el cuerpo en el momento de la carrera. Entonces, este concepto de trabajar de manera global es fundamental. Y Y mirá prestarle como, atención a estas dos cosas, ¿no? sí, sí, mirá como anécdota personal, y no me canso de decirlo y tampoco me da vergüenza, lo- mi ignorancia en mi etapa como deportista, donde yo, el yoga, nah, la visualización, después cuando me lo puse a estudiar, mi ignorancia como deportista era la que me hacía ningunear muchos de estos conceptos que vos me decís, el sistema límbico y demás. Yo siempre cuento una anécdota personal, donde los mejores entrenamientos de mi vida los hice en la etapa que me separé. Las peores competencias de mi vida las hice en la etapa que me separé. Entonces, ¿cuál es la explicación? Yo encauzaba la furia y me enojo personal entrenando y sacándome todas las ganas entrenando y corriendo rápido. Ahora, cuando tenía que poner el pecho y decir, bueno, voy a sufrir, no, la cuota de sufrimiento ya estaba cubierta. No tenía ganas de sufrir más. Entonces, ¿cómo la parte emocional conspiraba contra mi rendimiento? Yo nunca me voy a olvidar este detalle de un amigo que me acompañó en el proceso final para los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Yo me había separado el año anterior, había viajado a Chicago, a Australia, maratones por todo el mundo, y en todas las maratones, cuando me estoy volviendo en mi último intento en Canadá, por meses antes de cierre la fecha de clasificación a los Juegos Olímpicos, cuando estoy subiendo al avión me dice, Indio, ¿te puedo hacer una pregunta? Viajamos por todo el mundo hace un año, no clasificaste y todavía no entiendo por qué se veo con una sonrisa. Y yo, ¿sabes cuál fue mi primera expresión que me salió sin darme cuenta, no? ¿Y por qué no tenía que ir? Le digo. ¿Qué me voy a poner a llorar? Ya está, le digo. Evidentemente a Beijing no tenía que ir. O sea, me traté de consolar yo mismo, pero la calentura que tenía adentro y cómo las emociones conspiraron contra el rendimiento. Yo hoy miro mi consultorio y hay saumerio. No es que me río, me traiciona mi inconsciente. Hay saumerio, hay luces tenues, está todo ambientado de tal manera para que el paciente entre y se tiene que relajar. Esto
15 años atrás, yo te ponía ICDC en el consultorio. Claro, no hay chance de que se relaje el paciente. Pero claro, esa ignorancia como deportista o criado a lo criollo, y con el tiempo como uno se fue amoldando y fue tratando de que hoy en día ese concepto multidisciplinario es clave para lograr la optimización del rendimiento deportivo. No solamente en el alto rendimiento, sino en el deporte recreativo. Todos quieren rendir al 100%, eso es una realidad. ¿Lo Tal cual, invitamos al tal cual. chino, a Dani? Mirá, acaba de unirse Andrés Feldman. Sí, uy, vamos a sumarlo entonces. Ahí lo Dale, vemos. dale, Feldman, dale. Andrés, Perfecto, genial. bueno, un placer enorme y estamos en contacto, Indio. Dani, un abrazo enorme. Dale, chau, chau. Bueno, a ver si podemos lograr conectar con Andrés. Vieron cuando arrancamos la charla, hablábamos lo importante sobre las redes sociales y la ética que uno tiene que mantener justamente en época de redes sociales, en la cual todo el mundo pasamos a ser recomendólogos, pero dentro de esa virtud que tenemos por las ansias de recomendar o por el fanatismo sobre lo que nos gusta, qué mejor que lo tenemos acá al licenciado Feldman, gran amigo de la casa de la UAI. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien, Indio. Me costó un montón comunicarme con vos porque tenía mal el contacto. Bueno, Ah, ya está. Ya pude entrar. Después de mucho trabajo desde las 7 que estoy tratando de engancharme, pero tenía otra dirección. Tenía Indio Cortines sin el guión bajo en el medio. ok, ok, Entonces, ok. entonces Instagram me redireccionaba a una página tuya, leí el- la exposición que hicieron todos el martes, pero bueno, no podía engancharte acá. Ya está. Muy bien. Acá les cuento, para aquellos que nos están siguiendo del otro lado, Andresito. ¿Por qué le digo Andresito? Acá, por suerte, la cámara tenemos un 4x4 y somos todos del mismo tamaño. Andresito tocaron el timbre cuando lo estaban haciendo y quedó a medio horno. Quedó bien chiquitito, pero un capo, un gigante de la kinesiología, un gigante nos acompañó, con él estamos en varias materias de quinto año, en las cuales todos los conceptos éticos, formalismo, reglamentos, cómo no mandarnos macana en toda nuestra carrera profesional, creo que van de la mano de acá de Andrés, así que un orgullo volver a reencontrarnos como siempre. Del mismo modo, del mismo modo. Una de, acá te voy a dar la palabra, Andrés, para hablar ¿De sobre acuerdo? fundamentalmente lo que vendría a ser la ética profesional o la ética de cada uno de los, ya sean entrenadores, ya sea, veo varios nutricionistas también conectados, varios kinesiólogos, en el cual hoy en día este boom de las redes sociales y la tecnología, imagínate, yo tengo un poquitito, no mucho, pero un poquitito menos de años que vos, pero siento que la tecnología me está pasando por encima. Y qué importante es justamente de qué manera comunicamos las cosas en las redes sociales. Así que, Andresito, la palabra es tuya. Bueno, yo quería explicar un poquito una de las cosas que nos está pasando en esta sociedad pandémica o atravesando la pandemia que genera tanta bronca, ¿no? Porque especialmente en el running no pueden practicar running y esta intencionalidad de querer y no poder genera situaciones conflictivas. Una sociedad o parte de una sociedad que quiere hacer diferentes cosas
y la sociedad como integralidad o la conducción de esa sociedad, que son los gobiernos, no lo permiten. Y digo los gobiernos porque parecería en algunos casos que esto pasa solamente en la Argentina, y bueno, estamos viendo que todo lo contrario, parecería que lo que nos pasa a nosotros es un botón de lo que pasa en otras sociedades. Algunos la pasan mejor, otros la pasan peor, pero obviamente la población que inicialmente apoyó las indicaciones de los conductores, de los líderes de la sociedad, ahora no lo aceptan. Y entonces esto crea muchas divisiones, muchas divergencias, y esto me trae a la memoria, hay una teoría que se llama del doble efecto, que dice que en realidad todos en determinado momento podemos tener distintas opciones y no siempre las opciones que vamos a elegir son las mejores. ¿Cómo hacer para tomar una buena decisión sin equivocarse o equivocándose lo menos posible? Y hay una escena, una famosa escena de un tranvía sobre una vía, ¿no? Está andando sobre la vía. Es un tranvía eléctrico que no tiene conductor. Llamativamente se activó la conducción de este vehículo y no tiene freno. Y de pronto, frente a este tranvía, aparece una bifurcación de vías. En una de las vías, 20 metros más adelante de esa bifurcación, hay 5 personas trabajando. En la otra vía, en la otra bifurcación, hay una sola persona trabajando. Y un señor que está mirando la escena de este tranvía loco, digamos así, tiene la opción de agarrar una palanca para dónde elegir el desvío de este tranvía. Entonces la pregunta es, ¿qué harías vos como actitud? ¿Marcarías la palanca para la vía que tiene 5 personas Para Guernica. o lo desviarías para la que hay uno solo? Para Guernica lo pongo. Bueno, ya lo sacaron, ya está. Pero no, tenés esa opción. Si vos elegís las 5 personas, y dirán, bueno, salvé a uno, yo puedo decir salvé a uno. Si elijo la otra opción, desvío hacia el 1, digo, salvé a 5, pero maté a 1. Entonces, esto del doble efecto es que en la vida muchas veces las circunstancias nos ponen frente a 2 opciones. Y frente a esas 2 opciones tenemos que elegir la mejor, la buena, la menos mala. Pero aparte, la intencionalidad de mi accionar tiene que ser bueno. Porque no siempre las cosas salen como uno quiere y no siempre las cosas salen bien. Si la intención es buena, si el efecto logrado es el buscado, estoy en el buen camino. ¿Qué es la pregunta que yo me hago ahora con este tema del coronavirus y de los que se oponen a las medidas de los gobiernos? ¿Quiénes están equivocados? ¿Los gobiernos o las personas que se enojan? Las personas que se enojan, que están enojadas, que están indignadas, ¿son por razones de subsistencia o son porque ven coartada su libertad ideológica? Bueno, tenés que elegir, o uno u otro. El problema es que una de esas elecciones no tiene vuelta atrás. Este tema del coronavirus consume muchos recursos humanos. Por supuesto, consume muchos recursos económicos. Cuando digo consume recursos humanos, digo, no son solamente las personas que pueden fallecer o que pierden días o semanas de trabajo porque están impedidos porque se han contagiado, perdemos personas que se ocupan de la salud de la población. Y me refiero al personal de la salud,
que lo perdemos porque tiene que ausentar por el periodo de contagio o lo perdemos porque fallecen en el intento de arreglar a otros. Yo había escuchado por radio y no lo volví a escuchar, así que no me merece mucho crédito, una información que en Francia había una amenaza de los colegios médicos de interrumpir los tratamientos porque no podían competir en efectividad con la cantidad de pacientes. Si la gente no lograba controlarse, automanejarse un poco, los médicos no podían con su existencia y tampoco estaban dispuestos a dar su vida frente a la inconsciencia de muchos que prefieren la libertad. Bueno, este es el doble efecto. Me parece que la única medida para solucionar el problema del doble efecto, por un lado es como dijo Jorge el martes, es un problema de sentido común y por otro lado un sentido social. Esta epidemia nos está poniendo en un grave desafío porque inicialmente creíamos que íbamos a ser mejores, que esto nos iba a poner frente a las circunstancias de que esto nos va a socializar, nos va a comunizar, nos va a colectivizar, todos vamos a ser mejores, todos vamos a comprender mejor al otro, y estamos viendo en el mundo entero que ahora ya están contra la policía. Digo, no porque sea mal hacer una manifestación, sino que la reacción es frente a la impotencia de no poder solucionar el tema del coronavirus, aparece por un lado el miedo de que esto no pare nunca más y por otro lado, ¿qué están haciendo los gobernantes? Y los gobernantes no pueden hacer nada, ni los de Francia, ni los de España, ni los de Estados Unidos, ni los de Rusia, hasta que no aparezca una vacuna y hasta cuanto no se conozca más de la enfermedad, porque en realidad es mucho todavía lo que se ignora. Nosotros en la tele, en los medios de comunicación argentinos, escuchamos mucho, bla, 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 mucha expresión, la sabemos todas, pero en realidad no la sabemos. Ni todas, ni mucho. Sabemos un poquito y a veces en forma contradictoria. Hace poquito hablaban, los medios se llenaban la boca hablando que el plasma es la solución, que el plasma es la solución. Un mes después, el plasma no sirve. Entonces, hay tanta incertidumbre, hay tanto poco conocimiento, que si no le ponemos dosis de racionalidad, dosis de sentido común, y vamos a chocar. No sé contra qué, pero vamos a chocar. Sí, sí, desde el momento que, bueno, venimos viviendo, inicialmente creo que ya pasamos por todos los estadios. Al principio mucha gente la ninguneaba, la cuarentena. Después le empezó a tener miedo y hoy como que no le da bolilla. Si yo lo veo en la gente que tengo en el día a día. Ahora, yo no le tengo miedo. A mí me encantó una frase de una compañera en el hospital de terapia intensiva, una doctora que dijo, no le tengo miedo, le tengo respeto, pero sí tengo miedo a los huevones, por no decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque por respeto a mi familia, yo soy el que extremo los cuidados. Entonces, cuando salimos a correr, que dijeron no hace falta el tapabocas, no es que yo salgo a correr y disfruto de correr, porque es verdad, a mí me encanta correr, pero la realidad es que por respeto a mi familia, que es la que queda en casa, yo tengo que salir a correr con tapaboca, porque ellos no tienen, porque el que va corriendo conmigo o va corriendo en el parque, no es que me va a estornudar a propósito delante mío, lo va a hacer sin querer. Y por salir a correr, y un fanatismo mío que salir a correr, me voy a traer algo de afuera que no corresponde por respeto a mi familia. Entonces, yo desde el momento que decidí seguir atendiendo en esta pandemia, a mis padres creo que en 7 meses los vi, me senté en la mesa con ellos 2 veces, en 7 meses. Voy a su casa, los saludo, me siento y cuando me estoy levantando de la silla, estoy pasando alcohol y me estoy yendo. Entonces, Claro. creo que es el respeto que uno tiene que tener por el prójimo. Entonces, el running se liberó, sí, genial, se liberó, pero a los alumnos que vienen a entrenar con nosotros,
uno les inculca, los induce, los fomenta que vengan con el tapaboca. Yo sé que cruzan el árbol, dan vuelta a la esquina y se lo bajan, pero delante mío que usen el tapaboca, y si se enojan que no vengan a entrenar, porque es por el Bueno, respeto del entorno, no hay ni más ni menos que claro, respeto por el prójimo. esto es responsabilidad social, es responsabilidad colectiva, esto no sale por decreto, esto sale por las acciones que los humanos hagamos en autopreservarnos, a ver, sin querer podemos llevar a la distancia o a las distancias indefinidas porque no se sabe el hecho de amucharse, de juntarse antes de la carrera, después de la competencia, el juntarse inocentemente, teóricamente, 20 personas juntas en un lugar donde terminan de correr y donde están más agitados y donde probablemente salgan más cantidad de fluidos por la boca. Cuando digo fluidos me refiero a las gotas que uno Sí, la cuando habla aerosolización. emite. Obviamente, exactamente, cuando uno está excitado o cuando uno está con exceso de trabajo físico, hay mucho más expulsión, hay mucho más generación de gotas y las gotas salen más lejos. Con lo cual la posibilidad de contagio de una persona que está sana y que está corriendo, pero que es un transmisor pasivo, se transforma en un activo cuando alguien se contagia. Sí, sí, tal cual. E inclusive, es verdad, a ver, cuando dicen tapaboca no es necesario porque no es obligatorio. No, pero yo me pongo tapaboca o un barbijo y me dificulta la respiración. No puedo correr como yo quisiera. Pero con una mano en el corazón, ¿cuál es mi retruco? ¿Cuál es el objetivo mediato o inmediato que existe deportivamente hablando? No hay. Entonces agradecé que te están dejando salir a correr. Corre con el tapaboca, disminuí la intensidad del entrenamiento, disfrutá la actividad física, pero respetá al prójimo. No hay Está ningún problema. bien, está buenísimo eso, disfrutá, disfrutá, pero no jorobando a otro. Tal cual. Sí, sí, exactamente. No es ¿Eh? ni más ni menos que eso, es tratar de Así es, compartir. Yo siempre digo, disfrutemos que nos permiten hacer esta actividad física y si hacemos las cosas bien, vamos a seguir haciéndola. Miremos Europa, porque nosotros en Latinoamérica tenemos el diario El Lunes día a día. Día a día tenemos el diario El Lunes. Lo que está pasando hoy, porque está cambiando lo estacional. En Buenos Aires, que la curva mejore, que el R1, que no sé, que la mar en coche, es por un tema estacional que está mejorando, porque aumenta la temperatura y menos patologías sintomáticas respiratoria, claro. aéreas que se manifiestan, resfrío, gripe, neumonía y demás, por lo cual, por eso también es que hay menos ocupación de las camas en los hospitales. Pero es por un tema estacional. En Europa empezó a hacer frío de nuevo y empezó a ser exponencial porque mientras no haya vacuna, todo esto todo es nuevo. Todo es nuevo. Tal Toda la cual. estadística que quieran hacer, no, porque no, todo es nuevo. Nadie tiene la verdad de la milanesa. Por lo menos hasta que no haya la vacuna, hay que seguir cuidándose y extremando los cuidados. No, y aparte desde que estamos en la vida, inclusive todas las generaciones, una persona que puede cumplir 100 años hoy y otro que nace hoy, nadie ha vivido el momento como este. En la historia no hemos vivido una situación de esta. Entonces esto nos pone realmente frente a un desafío que tenemos que ponerle racionalidad. Si le ponemos solamente voluntad, no alcanza. Sí, sí, tal cual. Con la voluntad solo no alcanza. Bueno, ahí Valeria nos Así, pregunta, Valeria Guarumba, me cuesta muchísimo correr con el tapaboca, que es algo lo que te manifestaba. La mejor recomendación es bajar un poco el ritmo de carrera, bajar la intensidad para que no sientas esa sensación de ahogo, porque no hay un objetivo a corto ni mediano plazo. Entonces, salí y disfrutá, creo que es la mejor recomendación que nos puede quedar justamente a la hora de seguir disfrutando, porque nosotros acá en Buenos Aires mal que mal, ya tenemos unos varios meses que tenemos la actividad física libre
pero depende de nosotros. El domingo cumpleaños mi hijo y lo voy a hacer en una plaza, porque nos juntamos con otros 2 padres y vamos a hacer un picnic en una plaza. Hasta en eso no Esperemos que no tenemos. llueva. Digo, esperemos que no llueva. Que tenga suerte tu hijo y lo puedan pasar bien, ¿no? Sí, armo una carpa. Tengo tantas carpas que le armo una carpa con tal de que en mi casa no lo puedo meter. Bueno, ¿ves? Es que ese es el problema, los lugares cerrados. Los lugares cerrados donde la gente se amucha. Supongamos que hoy repetimos la maratón de todos los años. ¿Sí? La maratón 25 de mayo, el nombre que querramos ponerle. 10.000 tipos juntos saliendo. No van a ir. 10.000 tipos. Se terminó. Se terminó la libertad porque empieza la gente a contagiarse. 15 días después vas a tener una secuela difícil de controlar. Ese es el problema. Hay muchas tentaciones. No, una vez, ¿qué va a pasar? Una vez es suficiente para que pase. Sí, sí, tal cual. Exactamente, exactamente. Ahí, por ejemplo, Marisa pregunta, o sea, hace una afirmación sobre si fuera un virus estacional, dice, ¿por qué en otras provincias aumentan los casos? El problema, creo, en mi opinión, ¿no? El problema puntual que está sucediendo en el interior de la Argentina es el personal capacitado para poder abordar o atender a los casos que se están dando. Yo el otro día, creo que, mira, yo estoy en el Hospital Fernández y nos llegan comunicados invitándonos para ir al interior, pero claro, te pagan el triple, Jujuy, te pagan el triple que en Buenos Aires, pero a mí me consta, porque tengo amigos en la capital, en San Salvador, en Ledesma inclusive, que tienen 2 curitas, 2 curitas. Entonces vos entrás, te pueden enamorar con el honorario que te pueden llegar a querer pagar, pero la realidad es cómo salís de ese caos, porque el caos fundamental del interior se dan en 2 situaciones particulares, es en el personal capacitado, la cantidad de personal capacitado y los insumos que se necesitan para mantener aislados a las personas. Creo que eso es un tema bien netamente, creo que de fondo, es más de fondo que de lo que nosotros estamos hablando, pero la realidad es que todavía tenemos coronavirus para rato y creo que la clave es el sentido común y el respeto por nuestros queridos familiares y amigos, que esa es la realidad. Sin lugar a dudas, las grandes ciudades en la Argentina, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, le van a alcanzar las camas. Mucho o poco le van a alcanzar. El problema es, por ejemplo, la costa. Vos sacás Mar del Plata y no tenés lugar donde te reciban sanitariamente. Sí, sí. El hospital de Pinamar, el hospital de Gesell, son centros, yo creo que están preparados más para los accidentes de la ruta que para sus propios habitantes. Sí tienen un enfoque distinto. Entonces, epidemiológicamente, ni ahora ni nunca tuvieron la posibilidad de tratar epidemias. Sí, sí, tal cual. No tienen recursos. Entonces, más aún los del interior se tienen que cuidar. No porque sean del interior. No porque tengan la piel más oscura por el sol, quiero decir. No, para nada. Mirá, ahí Daniel nos pone dentro de los conocidos y colegas por el mundo, dice, en Bolivia se redujo significativamente la cantidad de casos a partir del uso legal del dióxido de cloro. Otro detalle que a mí también me consta por compañeros en el ejército y en el exterior es la ivermectina, cómo se está utilizando para el primer frente de batalla que le dicen en el ejército, ¿no? A la línea, por ejemplo, viste en Estados Unidos, en el Central Park, todo el frente de las Fuerzas Armadas que estaba abocado para la zona de aislamiento que había en Estados Unidos e inclusive en el ejército italiano, la ivermectina, que es si no me equivoco, es un antibiótico de uso veterinario, se les da
se les da a ese personal para reducir la posibilidad de contagio. Pero bueno, son datos que a nosotros no nos competen, creo que como dato para seguir redondeando sobre el coronavirus que nos dio vuelta a todos, nadie estaba pensando en cómo vivir una pandemia. Hoy en día en una residencia que trabajo hay un paciente que tengo que tuvo polio y claro, la polio es una epidemia que se vivió en los 60 y como nosotros lo veíamos como historia, sin embargo hoy lo que estamos viviendo es hasta peor, porque es increíble como las secuelas que está dejando. Claro, claro. Bueno, la polio, aparte impactó mucho en la sociedad, tuvo mucha difusión porque era infantil, le atacaba mucho a los A chicos. los niños. Esta epidemia tiene esta característica que ataca a los más grandes, pero de cualquier manera, como no hay vacuna, cualquiera puede ser vector y cualquiera puede ser infectado, no hay seguro de nada. De Por nada. eso vuelvo a repetir, el sentido común es el que nos tiene que manejar. ¿No? A ver, inclusive todas las terapéuticas que se han intentado, hasta ahora han sido de resultados variables. Esta segunda epidemia, digamos así, o segundo brote, vuelve a poner las cosas como si fuera el principio, porque pareciera que no es muy efectiva la respuesta terapéutica, Tal cual. ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que bueno, no hay otra alternativa que autocuidarse por un lado y cuidarnos socialmente entre todos. ¿Sí? Muy Me bien. Y parece que esa es Andresito, la respuesta. ¿qué te Sí, parece si querido. le invitamos al chino, que lo Dale. tenemos por aquí dando vuelta? Un placer escucharte, creo que nos quedan unos 20 minutos, 18 minutos, así podemos grabar la charla. Si me Perfecto. permitís, lo invitamos al chino. Ok, que te vaya muy bien. Gracias por la Un abrazo invitación. grande, Andresito, como siempre, un placer tenerte. Chino, buenas noches. ¿Qué Dice, haces? ¿Cómo andas, Indio? llegamos para el postre, fuimos mejorando en las conexiones, vamos a llegar a Sí, las dos haces. horas, nos vamos a quedar cortos, pero qué mejor que tenerte en el cierre de esta charla que arrancamos hoy con Marisa, seguimos con Daniel, mandó saludos ahí Marcelo que estaba tomando exámenes, el gran amigo Andrés Feldman que recién estuvimos compartiendo y ahora te tenemos a vos. Bueno, ¿y qué ¿Qué, tema queda pendiente? qué te pareció? ¿Qué te pareció fundamentalmente? A mí me encantó la charla. Primero, un comentario que yo lo saqué, lo rescaté de todas las charlas, las dos charlas que subimos ayer, que me encantó. Gracias, Indio, por compartir con tus maestros la pasión por tu profesión. Así fue el mensaje uno de los tantos mensajes que escribieron, y creo que el denominador común que tenemos en todos los que tuvimos la posibilidad de exponer en estas charlas del martes y hoy, por medio de la Universidad Abierta Interamericana, no es ni más ni menos que sumar un pequeño granito de arena al deporte y a la salud. Creo que el deporte sin salud y la salud sin deporte, creo que hay algo que está mal hecho y creo que con estas dos charlas que hicimos, con estos 2 días de charla, pudimos aunar los criterios de cada uno de los que tuvimos la posibilidad de hablar y creo que, como dije en su primer momento, estas charlas llegaron para quedarse, vamos a inventar otras charlas
hoy por medio de este tipo de tecnología podemos llegar a toda Latinoamérica, ni más ni menos con el costo de horas hombre, horas sentados en una silla. Creo que agradecer a la universidad, en nombre tuyo, por siempre tenernos presentes. Bueno, antes que nada, bueno, te agradezco. Cuando comenzamos con estas charlas para tratar de reunirnos, siempre fue en base a todo el trabajo que venimos haciendo permanentemente desde hace muchos años con la universidad y con digamos, la colaboración o la participación en lo que es el programa de Universidad Saludable. ¿Sí? Entonces esa es una manera también, como dijo Daniel en algún momento, todas las alternativas que nos da la facultad, nos da la universidad para poder llevar hacia la comunidad un poco de lo que la comunidad nos da a nosotros también. Entonces, y esto aparte de tu trabajo, digamos, ya tu obsesión por el trabajo, por este tipo de trabajo, por estar permanentemente en la primera fila. No hablo, si bien empezamos hablando de las maratones, del rooming, hoy entre el martes y hoy salimos un montón de temas que no tienen nada que ver, especialmente a lo mejor, que no tienen nada que ver, que no son a lo mejor específicos del rooming, pero la idea es volcar la experiencia de, bueno, todos estos superdotados que tenemos como docentes en la facultad, y digo superdotados por la calidad y por la humanidad que tienen para con sus alumnos y con sus pacientes. Más allá de que también hemos creado algunos monstruos, ¿viste?, que andan circulando por ahí y que a veces también salen a correr y entrenan, pero bueno, la idea era, como te decía, llevar un granito de arena, más en este momento, en donde hasta la atención médica, la atención kinésica estaba limitada, se ponía en duda qué alternativas teníamos de trabajo. Yo tengo la posibilidad, si bien no hago, lo mío no es todo asistencial, es más gestión, ¿no es cierto? El hecho de en el policlínico del docente tener compañeros que están trabajando con vos, Carolina y otros chicos que están trabajando con vos y que se rompieron el alma durante todos estos meses de pandemia, con todo el riesgo que significó también la exposición y el riesgo personal por el trabajo que hicieron, y no es solamente la kinesiología en el deporte, sino la kinesiología hoy. Se dieron cuenta, nosotros ya lo sabíamos, se dieron cuenta de la necesidad de tener gente capacitada y especializada. Así como yo no sería capaz de entrar en una terapia intensiva hoy, también hay muchos que hacen otras especialidades que tratan lesiones deportivas y a lo mejor con ese criterio que vos decías antes, fisioterapia y punto. ¿Viste? Y eso no pasa por la kinesiología, no pasa como el único papel del kinesiólogo en una lesión deportiva, que es lo que nos une y nos junta en este momento a todos nosotros. Yo creo que tenemos que especializarnos, las especializaciones ya son especializaciones universitarias, tanto en intensivismo, en kinesiología deportiva, en traumatología, en neuro, en todas las especialidades, porque hoy verdaderamente cada vez tenemos que estudiar más o leer más para aprender y estar actualizados permanentemente. Si no estás actualizado, hoy por hoy estás fuera del circuito, especialmente en el deporte. Pues muchas veces llega la oportunidad de poder trabajar en algún lugar deportivo, hablando de la parte deportiva, pero si no estás preparado, no estás capacitado, y aparte también el hecho del vestuario, ¿no es cierto?, el del conocer el deporte, el de estar en el deporte, facilita también la recuperación del deportista. Entonces no tenemos que andar girando, o el paciente, el deportista, no tiene que andar girando por 20 consultorios hasta que uno
le dio en la tecla. Teóricamente tendríamos que saber directamente quiénes son los kinesiólogos especialistas en deporte, quiénes son los kinesiólogos especialistas en terapia, quiénes son los... Y de esta forma centralizar un poco como centralizar, dividir un poco el trabajo como tiene la medicina, ¿no? Donde vos no vas a ir a ver por una fractura un médico a un, no sé, a un otorrino. Entonces muchas veces vas a kinesiología y hace ATM, no hace deporte. Entonces eso es lo que en el futuro yo creo que con el trabajo con las asociaciones, las universidades, es lo que nos va también a abrir un camino, nos va a ampliar el camino que tenemos en la profesión, ¿no? A nivel profesional. Pero volviendo un poquitito a lo de, a lo mejor haciendo un resumen de todo lo que escuché tanto el martes como hoy, no tenemos que olvidarnos, y a veces uno lo hace como dijiste vos, ojalá, o mejor dicho, Daniel lo dijo, ojalá yo hoy pudiera tener los pacientes que tuve, como decíamos el otro día, ¿viste? Vas a aprender, ¿no es cierto?, con lo más chiquitito. Bueno, ojalá tuviera la experiencia de para atender un paciente que atendía a lo mejor hace 20 años atrás. Porque hace, 20, llevo ya 43 años de kinesiólogo. Y hace muchos años, cuando todavía las cirugías no eran artroscópicas, no eran cerradas, eran a cielo abierto, me acuerdo que en Argentino Junior un jugador se lesiona un domingo, se opera el domingo a la noche, empieza a rehabilitar el lunes por un menisco y a los 16 días volvió a jugar. ¿Viste? Éramos unos fenómenos en cuanto a tiempos. Mirá, esto recuperó un jugador en 16 días. Y si hoy nos ve ese jugador al Tordo y a mí en la calle, nos va a romper la cabeza, porque tiene una artrosis de rodilla, va para una prótesis de rodilla. Entonces, hoy no haría lo que hice muchos años atrás, y a lo mejor si no me hubiera capacitado, si no hubiera estado rodeado de gente que te estimula, como todos los que tenemos, o la mayoría de los que tenemos en la facultad o en los consultorios, ¿no es cierto? Hoy a lo mejor haría lo mismo que hice hace 20 años atrás. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que capacitarnos permanentemente. Y haciendo, vuelvo a repetirte, a lo mejor un cierre, porque ya creo que estamos en tiempos, ¿no? Sí, nos quedan 7 minutos. Hablamos de las evaluaciones, de todo tipo de evaluación. O sea, el resumen sería de que buscar el diagnóstico, ¿no es cierto?, para saber cuál es el tratamiento que tenemos que hacer, ¿sí? Ojalá pudiéramos evaluar a todos los deportistas para saber cómo están sanos y después saber cuando se enfermaron cuáles fueron las pérdidas de cualidades físicas que tuvieron. Eso es muy raro, generalmente en el deporte profesional se da, pero en el deporte amateur, en el deporte recreacional es muy difícil que se dé ese tipo de actividades. Es un consejo que les doy, a lo mejor a los que nos están escuchando, a los deportistas, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, que a lo mejor es bueno hacerse una evaluación cuando uno está bien y no llegar para el tratamiento. Y a lo mejor otra de las digamos, sugerencias, y algo que yo siempre lo hablo en la clase, digo, una lesión muscular o una lesión de partes blandas es un accidente. 2 pueden ser casualidad. 3, hay que ver el medio interno y hacer esas evaluaciones y todos los planteos que hablaron los colegas antes, ¿sí? Pensar que el medio interno, y acá hablamos de nutrición, hablamos del médico traumatólogo, no, este es un conjunto, este es el Senga, ¿sí? Cada ladrillito es una especialidad también. Entonces, si una especialidad no la consultás, se te cae la estructura también. No lo pensemos también como la flexibilidad, sino lo pensemos también en saber y tener el conocimiento, ¿no es cierto?, para saber cuándo tengo que derivar y a quién tengo que derivar. No importa el nombre, pero no vamos a sacar del cajón la receta mágica porque no nos corresponde. Pero si vos vas a un nutricionista y saca del cajón la receta y te dice que tenés que hacer esto, ya tenemos que empezar mal, ¿no? Es pensar mal.
Es como el kinesiólogo que te puso la magneto, se fue, te desenchufó y te dijo volver el viernes, ¿viste? Eso también tenemos que pensar mal. Entonces, tenemos que saber a quién, cómo y cuándo, ¿sí? Distribuir las necesidades de ese individuo en los distintos especialistas. Y vos hablaste también de osteopatía, de quiropraxia, y lo dijiste también, y me gustaría que cierre como conclusión. Nada es mágico, ¿sí? Y había un expresidente que decía todo a su tiempo y armoniosamente, ¿no? Y tomando esas palabras hacia la salud, diríamos que no te gustó mucho, ¿no? No, sí, me encanta, me encanta. La historia me encanta. También hay uno que dijo, síganme y mirá cómo estamos. Bueno, lo que pasa es que se cayó y nosotros seguimos caminando. Igual lo nuestro es una historia sin fin, pero no importa. Y decía todo a su tiempo y armoniosamente, en el sentido de tratar de dar la armonía al cuerpo, ¿no es cierto?, en el momento justo y en el momento necesario, ¿sí? Y hablamos también el martes de las necesidades de apoyarnos psicológicamente, biológicamente, ¿no es cierto?, emocionalmente, y quisiera hacer ese cierre. No todo pasa por lo mecánico, muchas veces pasa por lo orgánico. Marisa habló de lo visceral, ¿no es cierto?, por una inflamación, el colesterol, el ácido úrico. El deportista es un adicto al antiinflamatorio, y el antiinflamatorio te rompe el hígado, y llegás a tener hepatitis medicamentosa por el uso y abuso, no por el uso, por los abusos en las medicaciones. A la medicación antiinflamatoria agregarle los suplementos que no sabe de dónde vienen, agregarle las vitaminas que no sabe quién te las da, pero que son buenas, agregarle toda la historia que viene alrededor para tratar de recuperarte o para tratar de ser un poco mejor, y la única verdad es que es el entrenamiento y estar bien de cuerpo y alma, ¿no? Mente sana, incorpore sano. Entonces, me gustaría que cerrar los conceptos o cerrar esta charla a lo mejor con esos conceptos, ¿no? De cuidarnos y saber participar. Un placer, un placer. Ahí vemos a Diego Marzano también. Chino querido, el gran maestro de la kinesiología. Un placer, gracias a todos. Por las dudas que se nos corte, Chino, no quiero dejar de mandarte un abrazo enorme para Marisa, un abrazo grande para Daniel, otro abrazo gigante para el Mini Cooper Feldman, Andresito que acaba de Marcelo que está tomando exámenes, gracias Guay, gracias Universidad Abierta Interamericana, gracias Chino, me saco el sombrero por cada uno de ustedes que son mis maestros. Eternamente agradecido a cada uno de ustedes. Vos me entregaste el diploma y te quiero con el alma. Gracias. Un beso grande y bueno, gracias a todos los que nos escucharon y gracias a todos los que participaron, gracias a vos y a tu espacio, y como siempre, estamos a disposición y sabemos que vos también estás a disposición nuestra. A sus órdenes para todos los que nos siguieron. Gracias a cada uno de los que participamos. Un beso grande